Reciban ustedes un cordial saludo de paz y bien. En este segundo encuentro, digamos, sobre la teología pastoral bíblica y litúrgica, nosotros estamos invitados sobre todo a mirar estos elementos, en la relación entre lo que se dice de teología, lo que se dice de pastoral, lo que se dice de Biblia y lo que se dice de liturgia. Pero esos elementos se conjugan hoy dentro de una realidad muy importante frente a la pandemia, que es la realidad de la iglesia doméstica en la familia. Es decir, cómo se aproximan esos elementos teológicos. Recordemos que la teología, pues esa ciencia que estudia, digamos, el misterio de Dios y también estudia, digamos, la relación del hombre interpretando ese misterio. Pero sobre todo, aquí lo importante es cómo esos elementos teológicos no se quedan en una alta teología solamente de biblioteca, sino que también llegan a la realidad cotidiana de la pastoral y de la familia. Como un elemento, por ejemplo, como la kenosis, que significa ese anonadamiento, en el caso, por ejemplo, de la kenosis del verbo que se encarna y se hace hombre, de la misma manera la teología debe encarnarse y ser, digamos, de una manera útil para el pueblo de Dios. Por otra parte, tenemos también algunos elementos que quisiera compartir, que son los siguientes. En mi tesis doctoral, la pastoral parroquial franciscana, formación de discípulos misioneros en la provincia de la Santa Fe de Colombia, preciso algunos términos que creo que son importantes comprender. Miremos. Primero que todo, al acercarnos a esta dialéctica, es una relación entre ¿qué? Entre lo que nos señala el magisterio, lo que nos dice la teología, porque es precisamente una teología, es una reflexión, lo que nos aporta la liturgia, la religiosidad popular, los aportes bíblicos, los planes de pastoral y sobre todo en este caso la iglesia doméstica, que es la familia. Ahora, ¿qué nos señala acá el texto? Nos dice, sabemos que un diálogo, cada uno aporta lo suyo en el diálogo, cada uno tiene su identidad y por eso debemos descubrir la identidad de cada uno de los elementos. Obviamente es importante. Por ejemplo, acá se nos hace una pregunta, ¿cómo contribuye la teología pastoral bíblica y litúrgica a la reflexión formativa del discípulo y de la misión? Y yo les diría en el ámbito de la familia. O sea, volvamos a repetir esta pregunta que es muy importante. ¿Cómo contribuye la teología pastoral bíblica y litúrgica a la reflexión formativa del discípulo y misionero que vive en la familia, al padre de familia que ejerce un pastoreo sobre el pueblo de Dios, a la mamá también que es una catequista y en fin a cada uno de los bautizados que debe ejercer su ministerio profético, porque desde el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Ahora, acá es importante que tengamos claro, iniciamos recordando que el adjetivo pastoral es aplicado aquí en sentido amplio y ciertamente contemplando tanto la actividad de los pastores que ejercen dicho servicio, como también a la actividad de todo el pueblo de Dios por su relación y por su vida profética, sacerdotal y real. Por ende, a toda la vida de la iglesia. Es decir, la pastoral no se reduce a la actividad que hace un cura o la actividad que hace un obispo. Ciertamente, es esencial porque el obispo pues lleva el magisterio vivo de la iglesia y el sacerdote pues digamos en su parroquia, digamos, es el que maestro, ¿cierto? El que forma tanto a nivel, digamos, de la fe como de la celebración como de la vida cristiana. Pero en cada casa tenemos que también ejercer ese pastoreo para que no seamos simplemente agentes pasivos. Inclusive los padres son los primeros educadores en la fe de los hijos. Y toda la familia es una verdadera, no es una, digamos, disimulada, sino es una verdadera iglesia doméstica. Bueno, también frente a eso estamos aquí en este trabajo, que es un trabajo, digamos, realmente importante. Y quisiera presentarles un libro, se llama El método teológico. Como por ejemplo el método teológico, que aquí el autor, digamos, de Manlio Soli, el autor principal, me firma el texto acá.
¿Cómo podríamos nosotros mirar realmente ese caminar? O cómo, por ejemplo, Manlio Bisoli con su teología pastoral, bíblica y litúrgica nos aporta. Ahí nos queda todo un interrogante. Quisiera en este momento solamente lanzarles un reto, una tarea, porque es importante que miramos esta tarea. ¿Cómo, digamos, nosotros ejercemos la actividad de formación en la fe? ¿Cómo celebramos esa fe? ¿Y cómo damos testimonios de esa fe desde los hogares, desde donde nos encontramos hoy, desde nuestras realidades, desde nuestros aerópagos? ¿Y cuáles son nuestros aerópagos? En este caso, la casa. Papá, mamá y niños. ¿Ustedes cómo, digamos, piensan su fe? ¿Qué conocen de su fe? ¿Cuál es el conocimiento de la fe? ¿Cómo celebran? ¿Qué hacen ustedes en sus celebraciones? Y cómo dan testimonio, no solamente en la casa, sino hacia afuera, cómo se preocupan por las realidades de dolor y también ustedes cómo viven su vida cristiana. Pase bien. Luego, en otro momento, tendremos un tercer encuentro. En ese tercer encuentro ya comenzaremos a mirar en un encuentro qué es teología, digamos, y cómo la teología nos aporta para esta formación y cómo de pronto la teología aporta para la familia y para el problema de las TIC, digamos, de las nuevas tecnologías. Cómo la Biblia, luego cómo la liturgia y cómo luego se relacionan todas esas para que realmente, digamos, podamos nosotros decir que el verbo se encarna. Hay una palabra muy importante digamos, dentro, digamos, de la reflexión teológica, además de la kenosis y el adonamiento, es el dabar. El dabar es la palabra hebrea que significa lo que Dios dice, hace. Entonces, no solamente es decir, o sea, una alta teología que ciertamente es dogmática y fundamental, que nos dan los elementos esenciales y que es muy importante, sino como esa teología nutre el tejido mismo de la iglesia en estos tiempos de crisis. Paz y bien.